Hola Virgo, soy Aleli, bienvenido a mi canal. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Y gracias porque viéndonos apoyas nuestro refugio de animalitos. Puedes conocerlos en TikTok. Tu primera carta es la carta de el 9 de bastos. Tenemos al caballero de oros. Y finalmente la carta de la estrella, una carta súper bonita. Bueno, como siempre nuestras lecturas las abre nuestro oráculo de los arcángeles. Y hoy te dice el arcángel Miguel. Querido Virgo, estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira qué mensaje tan bonito el que te entregan tus guías a través de esta carta. Por eso vamos a escribir y a decretar en los comentarios recibo inspiración. ¿Ok? Hoy permítele a tus guías espirituales, a los arcángeles, que envíen esa inspiración que necesitas para ver todos esos cambios que tú quieres ver hechos realidad en tu vida. Bueno, la primera carta que nos habla acerca de cómo está tu mundo interior vendría siendo este 9 de bastos. Y esto me habla de cómo eres una persona que a pesar de todas las adversidades y a pesar de todo lo cansado que en este momento puedas estar en esta parte de tu vida, Virgo, tú sacas la fuerza y la energía de donde no sé, de dónde sacas motivación, no sé. Puede ser que tu motivación sean tus hijos, tu motivación sean tus padres, tu motivación sean tus gatos o tus perros, o tu motivación seas tú únicamente porque no tienes a nadie más. Incluso a veces nuestros enemigos pueden ser una motivación, callarle la boca a mucha gente, por ejemplo. Pero aquí yo veo que, o sea, tú te la estás guerreando a pesar de que las circunstancias han sido ultra mega adversas para ti. Y lo primero que quiero que hagas es que te reconozcas eso. Sí, porque ese 9 de bastos me dice que tu resiliencia cada día es más grande. La capacidad con la que tú has estado afrontando las derrotas y las batallas te han hecho muy fuerte. Y a pesar de que mucha gente ha querido como verte a ti derrotado, para nada. Digamos que aquí hay algo importante, sí, y es que esta carta conecta con la luna, ¿sí? Con la luna. Y la luna tiene que ver mucho con lo instintivo. Entonces también siento que el tocar fondo, situaciones difíciles, te está haciendo conectar mucho con tu intuición. Por ejemplo, intuición para que Virgo tome buenas decisiones a futuro. Intuición para saber, o sea, en este tocar fondo tú te has dado cuenta o tu intuición te ha mostrado en quién confiar y en quién no, ¿sí? Entonces no creas que toda esta circunstancia difícil que has estado viviendo ha sido negativo. Tu intuición definitivamente se está desarrollando a pasos agigantados, ¿vale? Tenemos esta carta del caballero de oros, ¿sí? En tu energía del presente. Y esta carta me habla acerca de, bueno, este es un tiempo donde hay que ser muy estratégico, ¿sí? Si yo pudiera definir la energía cuando yo la estudié del caballero de oros, yo diría que es alguien que traza un plan para lograr una meta o un objetivo. Entonces, hay algo que tú quieres conseguir, Virgo. La cuestión es como que no has aterrizado esa idea, ¿sí me entiendes? Entonces, tus guías te dicen que es un tiempo para que tú
como que te sientes con lápiz y papel. Primero que todo, definir muy específicamente qué es lo que tú quieres en tu parte económica, qué es lo que tú quieres como en tu parte sentimental. Y luego que diseñes y traces un plan para ello. Aquí yo te voy a dar como un tip importante y es que la mayor parte de la gente hace como esos proyectos o esos planes solo desde la parte material, ¿sí? O sea, por ejemplo, solo desde este mundo, pero no traza un plan, por ejemplo, desde la parte espiritual. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Digamos que mi meta por la cual yo quiero diseñar una estrategia sea tener mi casa o salir de deudas, por ejemplo, o tener un trabajo determinado. Bueno, los pasos desde lo material son, primero que todo, averiguar dónde quiero mi casa, cuánto está costando una casa por ahí, qué necesito para un crédito, cómo la podría comprar, ¿sí me entiendes? Eso desde la parte como material. Pero desde la parte espiritual, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a hacer una limpieza, una armonización para la parte económica. Voy a hacer, por ejemplo, un tablero de sueños para visualizar todos los días esa casa allí donde yo la quiero. Eh, Voy a hacer una meditación que tenga que ver con mi casa. ¿Sí me entiendes? O sea, voy a hacer un ritual para traer mi casa. Entonces, como que planifica lo que tú quieres, Virgo, porque tienes metas ambiciosas. O sea, por la carta que yo veo, siento que tienes metas ambiciosas, pero como que no las aterrizas. La carta de tu futuro, con la estrella aquí, marca un futuro bastante prometedor. O sea, marca que se vienen cosas muy buenas. Si tú te lo propones, puedes cumplir todas esas metas, puedes llegar como con satisfacción a cumplir todo eso que tú te estás proponiendo, pero siento que depende mucho de lo que hagas en el presente, de eso que estaba hablando. Por eso también me tomé como ese tiempo de hablar de cómo planear tus cosas desde lo espiritual, pero también desde lo material, porque siento que si tú lo haces, el resultado lo vas a obtener muy, muy pronto. Vienen golpes de suerte importantes, ¿sí? Mira que hay una frase que va conectada mucho con la carta de la estrella, que es este tercer arcano, y es: el universo me muestra que puedo tener fe en mis sueños. ¿Por qué? Porque los puedes obtener. Eso mismo puedes hacer con una relación. Si tu objetivo, por ejemplo, es tener una relación o que tu relación mejore o conocer una pareja con tales y cuales características, em, digamos que es súper clave, súper fundamental que tú como que traces esas metas, así como con un plan bastante diseñado, ¿sí me entiendes? Que sea como muy estratégico todo. Quiero ver quién es tu arcano amigo. Bueno, tu arcano amigo salió al revés, pero eso no quiere decir que sea malo, pues porque si es amigo es bueno para nosotros. Pero mira que aquí, cuando el caballero de copas sale, esto me habla acerca de cómo te vas a estar dando cuenta dentro de poco que hubo un amor, una amistad o algún tipo de vínculo que no se dio como tú esperabas, y dentro de muy poquito tú vas a descubrir verdades que te van a hacer saber que lo mejor que te pudo pasar fue esto. Sí, cuando el caballero sale así en esta posición es eso. Realmente siento que la otra persona era alguien que no te correspondía, no estaba como al nivel de todo lo que tú sentías o de todo lo que tú hacías por él o ella. Sí, entonces es una carta que me muestra también a una persona que huye del compromiso, también que huye de la responsabilidad afectiva. Alguien, y esto implica amigos, implica parejas, implica familiares. O sea, hay gente que no tiene responsabilidad afectiva en ningún tipo de vínculo, ¿sí? Entonces, hay una situación así que pronto, pronto va a estar saliendo. Y ahí es donde tú vas a decir, uff, menos mal que tales cosas no se dieron con una persona, porque si no, en el rollo en el que yo estaría, ¿vale?
Eso siento que marca mucho para alguien que fue importante para ti. No veo que sea como una persona que no sea trascendente, todo lo contrario, siento que es alguien como clave en tu vida, ¿sabes? Mira que hay una situación que a ti te está estresando mucho también en un vínculo o en una relación con alguien y te dicen que dejes fluir las cosas, sí, que dejes que las cosas pasen como tengan que pasar. Suelta lo que tengas que soltar, amistades, familiares, personas, ¿sí? Hay vínculos que a veces tú te aferras a retener, pero que en el fondo sabes que no te convienen. Y yo aquí sí siento que hay algo que hay que soltar porque uno no es correspondido, dos es desequilibrado en ese sentido, tres la verdad las intenciones de las personas, de esa persona no eran tan buenas contigo. Como te digo, puede ser un amor, puede ser una amistad, puede ser incluso un familiar o alguien de tu trabajo, pero sí creo que es como algo que tienes que ya soltar, ya aceptar que no fue y la vida te mandará como personas que vayan más afines a ti. Letras que para ti sean una señal, la A, la K, la E, la D, la M, la N y la V salió así. Y una última, saquemos una última, la J, ¿vale? Inicial del nombre, del apellido, de una forma como le dices a alguien o de un lugar clave que vas a estar visitando en próximos días. Signos que para ti sean como claves durante estos días, el signo de Sagitario, de los signos de fuego, de los de tierra de Capricornio, tenemos a Escorpio de agua y Acuario de los de aire, ¿vale? Puede ser el solar o el ascendente de una persona especial. En este mismo video haremos una protección muy bonita para este mes, así que escúchalo hasta el final. Una bendición. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.